Otra vez, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Me gusta estar aquí con ustedes, como siempre. A los que nos acompañan por internet también bienvenidos. Que Dios los bendiga ricamente el día de hoy. Hermanos, tomen sus Biblias y vamos al libro de Jonás. Hoy empezamos una nueva serie sobre el libro de Jonás. Es el quinto profeta menor. Los profetas menores no tienen ese título porque valen un poco menos de los profetas mayores. Simplemente es porque esos libros son más cortos de los profetas mayores. No son menor en importancia, ni que Dios habla menos de ellos o menos por medio de ellos. Simplemente son libros más cortos. Jonás es normalmente visto como una historia para niños. Cualquier niño o niña que está en la iglesia por lo menos 3 meses va a escuchar de Jonás, va a pintar un gran pez, va a pintar un hombrecito que está dentro de un gran pez y van a escuchar esta historia. A mí me da un poco de risa viendo las historias que están guiados a los niños. Por ejemplo, la historia de el arca de Noé. El enfoque está en los animales en el arca y qué bonito que se ve. Lo que nunca se muestra, todos los que están muriendo por el juicio de Dios fuera del arca. Y cuando leí la historia a los niños, a mis hijos dijeron, esa parte no la tocamos en la escuela dominical. Y claro que no, ¿verdad? Bueno, Jonás es algo similar. El enfoque, como el hermano mencionó, que está en el boletín del pensamiento para hoy, es muy interesante porque dice que los hombres han estado mirando tan duro o tan enfocadamente al gran pez de Jonás que no han podido ver al gran Dios. A veces algo es interesante, algo es increíble, que nos enfocamos en los detalles y por enfocarnos en los detalles no vemos el propósito del libro o el mensaje principal que Dios nos quiere dar a través del libro. El libro de Jonás es 4 capítulos, no es un libro largo, 48 versículos. Y de los 48 versículos, solo 3 mencionan el gran pez. El gran pez no es el enfoque del libro de Jonás. Hay muchos milagros que suceden en el libro de Jonás. Y entonces vamos a ver hoy la introducción al libro. No vamos a leer el libro completo hoy. Les animo que esta semana que lo hagan. Les va a tomar 10 minutos. Y si se tardan, quizás 20, porque está corto el libro. Pero hoy vamos a ver la historicidad de Jonás. ¿En verdad existió o no? ¿Qué son los detalles? ¿Son verdad o no? La historicidad del libro de Jonás. Después vamos a repasar la teología de Jonás o los temas principales que vemos en el libro de Jonás. Y al final vamos a ver el propósito del libro de Jonás para nosotros. Y entonces vamos a empezar, hermanos, con la historicidad del libro de Jonás. Jonás, la palabra o el nombre Jonás significa paloma. Cuando hablan de Jonás, le están llamando paloma. No sé si eso es bueno ni malo, simplemente es su nombre. Y lo único que sabemos de Jonás, fuera o aparte del libro de Jonás, está en Segunda de Reyes. Vamos a voltear ahí. Segunda de Reyes. No sabemos mucho sobre Jonás y lo poquito que sabemos vamos a ver para saber el contexto de Jonás, para saber más o menos cuándo él estaba vivo y cuándo él estaba ministrando. Y Jonás era un profeta al reino de Israel. Los que conocen un poco de la historia de Israel, se partió el reino en 2 después del reinado del rey Salomón, el hijo de David. Y estaba el reino del norte, que era Israel, el reino del sur, que era Judá. Bueno, Jonás era llamado al reino del norte, de Israel. Y él está profetizando al rey de Israel, según Reyes 14. Y vamos a ver ahí en versículo 24. Dice ahí, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con lo de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar, hablando del rey de Israel. Versículo 25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás.
hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. En otras palabras, Dios había hablado a través de Jonás al rey diciendo, tú vas a tener éxito y vas a extender la frontera de Israel. Entonces eran buenas noticias, una buena profecía. Dios habló cosas buenas, pero es interesante porque este rey, Amasías, si lees versículo 23, no seguía a Dios. Pero aunque este rey adoraba a los ídolos y seguía en el pecado de sus padres, Dios en su misericordia los bendice como quiera, un poquito, ¿no? Y Dios usó a Jonás para traerle este mensaje. Este es más o menos el siglo 8 antes de Cristo, el año más o menos 780 antes de Cristo. Y entonces vemos que aquí que Jonás fue usado por Dios como un profeta nacionalista. Jonás estaba pro Israel y anti los enemigos de Israel. Y los enemigos más fuertes de Israel en este tiempo, estaban siendo más y más fuertes, eran los de Asiria. Asiria estaba al norte de Israel y se estaban haciendo más y más fuertes. Y entonces vemos que Jonás quería que su pueblo tendría éxito, quería que su pueblo, Israel, tuviera entonces fronteras fuertes para protegerse de sus enemigos de Asiria. Y si conocen un poco de los de Asiria, eran violentos, eran horribles lo que hacían con sus enemigos cuando derrotaban sus ciudades. Les quitaban la piel mientras todavía estaban vivos. Y tenían todas, bueno, no quiero hablar de todos los detalles que hacían, pero eran horribles. Torturaban a sus enemigos, torturaban a los que conquistaban y eran malos. Nadie quería ser derrotado por los de Asiria. Preferían morir muchas veces que ser tomados cautivos por los asirianos. Regresando a Jonás, el libro de Jonás, por la mayor parte de la historia, ha sido considerado como eventos actuales. Que Jonás existió, que Dios lo llamó, huyó, lo echaron en el mar, un gran pez lo tragó, después lo vomitó y después se fue a Nínive, una ciudad grande en ese entonces, que era la capital de Asiria. Se arrepintieron y todo lo que vemos, vamos a leer en Jonás, sucedió tal como está presentado. Pero algo cambió en el siglo XIX, los 1800, y también en el siglo XX. Empezaron a decir que esto no pasó. Que el libro de Jonás es simplemente una parábola o una historia didáctica. En tantas palabras, que Jonás es un cuento que fue escrito simplemente para dar una enseñanza moral. Y no es interesante que en este mismo tiempo el pensar también afectó muchas historias bíblicas, como Adán y Eva. Que Dios en verdad no hizo el mundo en 7 días, es una metáfora con enseñanzas morales de obedecer a Dios. Y en este tiempo fue un tiempo muy oscuro porque muchos empezaron a dudar, no solamente Jonás, pero también Adán y Eva, el arca de Noé y muchas otras historias que Dios nos presenta en su palabra. La razón principal por que estaban llegando a esta conclusión, empezaron a dudar la palabra de Dios, era por todos los milagros que suceden en Jonás. Hay varios, por un libro tan corto. Por ejemplo, la tormenta que Dios manda, luego la calma cuando echan a Jonás de la barca, obviamente el gran pez, por 3 días luego lo vomita, y luego después que la ciudad que toma 3 días de cruzar, no habían ciudades tan grandes en ese tiempo, es imposible. Y después encima de eso que está esa planta milagrosa que crece en un día, luego viene el gusano divino, se la come, y un viento fuerte, milagroso también, dice, no, esto no sucede, estas cosas no suceden así, yo nunca he visto eso, entonces no es verdad. Empezaron entonces a tratar de
ayudar a Dios, ayudar a la iglesia, estos teólogos liberales, diciendo, bueno, no es que Jonás existió, simplemente es una historia didáctica, una historia diseñada para darnos unas buenas enseñanzas morales. Pero el problema es que Jesucristo mismo consideró a Jonás como un libro histórico. Eventos verdaderos que sucedieron. Vemos la lectura bíblica hoy. ¿Por qué no lo buscamos juntos? Mateo 12. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12. Vamos a ver que Jesús mismo dijo que esto en verdad sucedió. Mateo 12, 39. Los fariseos, los judíos están pidiendo a Jesús otro milagro. Él ha hecho varios hasta ahora, pero no es suficiente. Le están tentando a él básicamente. Dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya, en versículo 39, pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. ¿Ok? Ahí está, Jonás el profeta. Pero unos dicen, bueno, pues solamente porque Jesús menciona no quiere decir que él existe. Muchos mencionan personas que no existen, pero es ficción. Por ejemplo, si alguien menciona Tom Sawyer. Ah, sí, la historia de Tom Sawyer, pero todos saben que no existió, pero es una buena historia. O se mencionan la ballena blanca de Ahab, Moby Dick. Ay, pues se menciona ese libro, se menciona esa persona, no quiere decir que existió. Es lo que dicen, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo a ver lo que Jesús dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo o el gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bueno, aquí vemos la conexión de Jonás con el Evangelio. Si empezamos a decir, bueno, pues Jonás no existió, Jesús está usando a Jonás para demostrar que él va a estar enterrado en la tierra por 3 días, así como Jonás estaba en el pez 3 días y 3 noches. Lleva un poco más de peso, ¿no? Pero la parte para mí que me convence que Jonás existió, no solamente porque está en la palabra de Dios, pero mire versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes están pidiendo señales para creer. No les voy a dar ninguna señal, sino esta, la de Jonás. Y los de Nínive, que escucharon la predicación, no recibieron ningún milagro, ninguna señal. La única cosa que la gente de Nínive, esto es Asiria, que torturan, maltratan a la gente, estos paganos, solamente recibieron una cosa, la palabra. Y cuando recibieron la palabra, ¿qué hicieron? Se arrepintieron ante Dios y Dios los perdonó. Ustedes quieren señales para creer. No. Los de Nínive un día en el juicio se van a parar y los va a juzgar a ustedes porque recibieron la palabra y la rechazaron, pidieron milagros, pero tienen corazones duros. Ellos solamente recibieron la palabra, se arrepintieron y van a poder juzgarlos a ustedes. ¡Wow! Jesús está hablando aquí de algo que va a suceder. ¿Y por qué va a suceder? Porque es un evento verdadero que sucedió. Y un día los de Nínive van a juzgar, según la palabra de Jesús, a los que han escuchado la palabra. Aquí él hablando aquí los judíos, los de Nínive, los asirios, los paganos, los que torturaban, maltrataban de manera horrible a otros seres humanos, por el perdón de Dios, según Jesús, ahora son salvos.
y van a entonces ser jueces. Eso, hermanos, para mí es suficiente evidencia que Jonás era un hombre que existió y que lo que vemos en el libro de Jonás son eventos verdaderos que Jesús mismo confirma. Claramente, como estamos viendo, Jesús no vio a Jonás como una parábola, una alegoría o una metáfora, un cuento para dar enseñanzas morales, sino que lo consideró como un evento histórico. Entonces, hermanos, así lo veo yo, así lo ve Jesús, según lo que lleva la palabra de Dios. Entonces, yo espero que un día yo pueda conocer a Jonás y preguntarle cómo fue. Ahora vamos a la teología de Jonás. El tema principal, la idea principal del libro de Jonás no es un profeta de Dios en la panza de una ballena. ¿Ok? La idea principal es esta. El soberano creador tiene gran misericordia y compasión hacia cualquiera que se arrepiente de su rebelión contra él. Lo voy a repetir. El soberano creador tiene gran misericordia y compasión hacia cualquier que se arrepiente de su rebelión contra él. Por eso el mensaje se titula Jonás, la salvación de Dios es para todos. Temas que van conectados a esta idea principal es esta, la soberanía universal de Dios. Mira 1:9 de Jonás. Cuando él está en el barco con los marineros, vino la tormenta, le preguntan, ¿quién eres? ¿Es tu culpa? Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y de cuál pueblo eres? ¿Cuál Dios sirves? Y mira lo que responde Jonás en 1:9. Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios, o Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. En este tiempo, la gente pensaba que habían varios dioses. Había los dioses de los valles, había dioses de las montañas, había dioses del mar, habían dioses en áreas geográficas. Y tenían autoridad y poder en esas áreas geográficas. Bueno, aquí Jonás, aunque él está huyendo de la presencia de Dios, él sabe exactamente quién es Dios. Y les testifica, soy hebreo y yo temo a Jehová, que Él está en el cielo y Él creó todo. Él es creador soberano. Él está sobre todo. El huracán, el mar, el pez grande, etc. Todas estas cosas, estos elementos que vemos en Jonás, son herramientas en las manos de Dios. ¿Y por qué tiene soberanía? Porque Él las hizo. Es el creador. Él no solamente es soberano, es el creador soberano. Lo hizo y sigue en control de todo. Y no solamente la creación, eso incluye que Dios es Dios sobre todos los pueblos, no solamente Israel. El Dios, dice un teólogo, el Dios del pacto de Abraham nunca dejó de ser el Dios de la creación. En otras palabras, Israel se habían hecho un poco arrogantes porque sabían que adoraban el único Dios vivo, el creador de todo. Y nosotros servimos a Jehová, ustedes no, ustedes son menos, nosotros servimos, somos el pueblo escogido de Dios, ustedes no. Y eso les causaba un poco de problema, porque aquí Jonás está un poco como que yo soy hebreo, nacionalista, y yo temo a Jehová, aunque ahorita estoy huyendo de él y ahorita estamos un poquito, ¿verdad?, peleaditos, pero yo soy hebreo y yo temo. Bueno, es interesante porque es un poco de hipocresía. Yo temo a Jehová, pero ahorita estoy huyendo de él. Él no estaba temiendo a Dios en esos momentos. Interesante. Pero el punto es que a Dios le importa todas sus criaturas, toda su creación.
Israel no tiene un monopolio sobre su amoroso cuidado. Jonás es mandado a Nínive. ¿Para qué? Anunciar justicia, anunciar destrucción, pero con el propósito ¿de qué? De que se arrepientan y sean salvos. Es una sombra de Romanos 3:29, donde dice que Dios es Dios también de los gentiles. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios sí le importa a los de Asiria. Vemos ese tema, vemos otro tema teológico, que Jehová salva, Jehová libera. Mira 4:2 de Jonás. Esto después de que Jonás está enojado con Dios, se pelea con Dios, están conversando. Y versículo, mira la oración de Jonás. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¡Wow! Y vamos a llegar a esto cuando llegamos al capítulo 4, pero el punto para hoy solamente es que Dios salva, Él es compasivo, misericordioso y quiere salvar a todos. Y por eso Jonás está enojado, porque Él no quiere que sus enemigos sean perdonados. Pero el punto es que Jehová quiere salvar aún a los enemigos más horribles de su pueblo. Pero antes de salvar a Nínive, Dios salva a Jonás. Porque muchos piensan que, el pez es el juicio de Dios sobre Jonás. No. El juicio de Jonás fue echado en el mar rugiente, en el huracán. El pez fue la salvación de Dios para Jonás. No fue el lifeguard, no fue el National Guard, fue un gran pez. Y claro, no fue lo más confortable por 3 días y 3 noches, pero Dios lo salvó. El gran pez es la gran gracia de Dios para Jonás. Y le dio una segunda oportunidad. En Ezequiel 18:32 dice la palabra de Dios: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara Jehová Dios. Arrepentíos y vivid. Dios no se complace en la muerte de nadie. De nadie. El hombre no puede manipular a Dios para lograr sus propias metas. Dios salva, pero cuando la persona se arrepiente ante Él humildemente y le dice, perdóname, hice mal, estoy mal, cámbiame, Dios. Y aunque Dios mismo es el que trae juicio, es el mismo Dios que también trae misericordia y compasión. ¿Cuándo nos arrepentimos? La compasión de Dios se extiende más allá del pueblo de Israel. Y gloria a Dios, porque ¿quién aquí es judío? Nosotros somos salvos. Tenemos la oportunidad de ser salvos, si no eres un cristiano todavía, porque Dios es grande en su misericordia, es rico en compasión y desea que nadie perezca. Él quiere que todos sean salvos. Ese es el amor grande de Dios. De eso se trata Jonás, no del gran pez, pero el gran amor de Dios para nosotros. Y claro, está el lema o el tema de la justicia y la misericordia. Estos son dos cosas que Dios es. Dios es justicia. Y Dios demanda justicia. Y Él dice a Jonás, ve a predicar
justicia y destrucción porque son injustos. Pero a la misma vez hay misericordia y Él ofrece perdón para los que entienden lo que es someterse a Dios y arrepentirse. Y otro tema ahí que se encuentra es que nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Jonás desobedeció, huyó, pero como quiera Dios cumplió su propósito. Dios usó un pez para cambiar el corazón de Jonás un poquito y al final él fue a Nínive y cumplió. Y vemos que Jonás está en dos partes. Empieza con Dios dando una palabra, ve a Nínive. Jonás se levanta, se va a Tarsis. Cuando sale del pez, Dios otra vez habla, ve a Nínive. Jonás se levanta y va a Nínive. Ahora, ¿podría Jonás haber hecho y cumplido con la voluntad de Dios sin ir al pez? Claro. Pero por su desobediencia, le tomó un poco más de tiempo, pasó un poco más de sufrimiento, pero al final Dios logró su voluntad a través de su profeta. Nadie puede frustrar los planes de Dios. En su misericordia, Él permite que nosotros decidamos cuándo y cómo. Jonás decidió hacerlo después de pasar 3 días y noches en un gran pez. Pero lo podía haber hecho antes, si lo hubiera obedecido desde el principio. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Él va a cumplir con su voluntad. Amén. Entonces, hermanos, llegamos al propósito de este libro. Yo creo que ya pueden conectar ahí los puntos. El propósito de este libro es para instruir al pueblo de Dios sobre el carácter de Dios. Y en particular que su misericordia, como Él opera en relación con nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Estamos hablando que Dios quiere salvar a todos. No es automático, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento, pero no es algo externo que por obras. No somos salvos por obras. Es algo que nace en el corazón de uno. Y vamos a ver con los marineros y también con los habitantes de Nínive que hay una respuesta similar entre estos dos grupos que ni se conocen. Unos son marineros en el mar Mediterráneo, otros están en Nínive, en Asiria, casi 1000 millas separados. Vamos a hablar de la geografía un poco también. Pero lo que pasa es, primero, sucede algo interno en los marineros y algo interno en los habitantes de Nínive. Luego hay algo expresado verbalmente y al final hay una acción, algo que hacen en relación a su arrepentimiento. Lo que vamos a ver es que el arrepentimiento empieza en el corazón, luego hay una confesión y luego hay una acción para mostrar arrepentimiento. No solamente un sentimiento que uno siente en su corazón y hasta ahí. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es acompañado con una confesión y un cambio de vida. Y relacionado con todo esto, vamos a ver la oración de Jonás cuando él está en el gran pez, capítulo 2. La oración de Jonás es un salmo, pero ¿sabes lo que es interesante? ¿Qué orarías tú si tú estuvieras en la barriga de un gran pez? ¿Qué sería tu oración? Líbrame, Dios, sálvame, Dios. Dios, sácame de esta. Dios, por favor, ya no lo puedo soportar. Me estoy deshaciendo. Lo que Jonás ora es una oración de agradecimiento. Dentro del pez, Jonás, sí, él pide que Dios lo escuche y lo ayude, pero es una oración de agradecimiento. ¡Wow!
¿Qué significa eso para nosotros? Y la ironía es que lo que Jonás le alaba a Dios, le agradece a Dios dentro del pez, es lo mismo lo que él se queja de Dios en capítulo 4. Lo que Jonás recibe de Dios y le agradece, la misma cosa pues que le frustra y enoja a Jonás. Y dice Dios, como leímos en 4:2, por eso no quería venir porque sabía que tú eres misericordioso. Lo que él recibió no quería otros recibieran. Hermanos, hay muchas lecciones, las vamos a ver todas, versículo por versículo, capítulo por capítulo, en las semanas que vienen, el libro de Jonás. Pero para hoy, aprendamos que tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Esta palabra está sin error. Y cuando Dios dice que algo sucedió de tal manera, tenemos que creer que sucedió de tal manera. Amén. Vamos a encontrarnos con estudiosos, con gente muy inteligente que dirán que ciertas cosas no son posibles, que literalmente son increíbles, no las podemos creer. Son demasiadas maravillosas o fantásticos para creer que esto sucedió. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿En lo que unos hombres estudiosos dicen o lo que Dios dice que sucedió? A veces uno quiere parecer más inteligente y trata de explicar, es esto, es lo otro. No. Dios dijo que sucedió así. Dios dijo que Eva es la costilla de Adán. Dios dijo que Él mandó a todos los animales a entrar en el arca. Noé no tuvo que buscar los animales, Dios los mandó. Dios dice que cruzaron el mar Rojo en tierra seca, que sopló un viento toda la noche para que eso sucediera. Dios dice que Él hizo pan caer del cielo para Israel por 40 años. Y cuando llegaron a la tierra prometida dejó de caer el pan, maná. Dios dice que en una piedra David derrotó y mató a Goliat. Y hay muchos más milagros, historias fantásticas, que Elías no murió, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. El milagro más grande de todos, que su hijo fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Si empezamos a dudar un milagro, vamos a dudar todos. ¿Dónde vamos a poner esa línea? Estos sí, estos no. Todos han sucedido como Dios dice. Y ponemos nuestra fe en eso, no en lo que unos hombres que se hacen inteligentes tratan de explicar con ciencia. Y sí, puede haber explicaciones científicas para ciertas cosas, pero ¿quién creó la ciencia? Dios. La ciencia es simplemente el estudio del mundo que el Creador hizo. Y me gusta aprender de lo que Dios ha hecho y cómo todo funciona, pero no es la base de mi fe. Otra lección, y esta quizás un poco más difícil, pero es verdad. A veces la mano de Dios está detrás de las cosas malas de la vida. Digo malas entre comillas. A veces la mano de Dios está entre las cosas malas de la vida. Simplemente son la manera en que Dios nos está llevando al camino correcto para cumplir su voluntad. Nada de lo que Dios hace es malo. Dios no puede hacer nada malo. Él es Dios, Él es santo, Él es bueno, Él es amor. Dios no puede hacer nada malo. Dios mismo es justicia. Es el hombre que se ha rebelado contra Él. Dios mismo es amor. Somos nosotros que hemos rechazado su amor. Dios mismo es salvación. El hombre solo tiene esperanza en Él. Jonás nos muestra que las cosas que nosotros decimos, interpretamos como malas, son instrumentos para lograr la voluntad de Dios y ofrecer salvación a todos. Es su gracia.
Para Jonás era malo que sus enemigos recibieran el perdón de Dios. Pero porque Jonás tiene un corazón duro y no tiene amor para todas las criaturas que Dios había hecho. Jonás era el malo. Para Jonás era malo ser echado en el mar rugiente y ser comido por un gran pez. Pero eso fue la salvación de Dios para su profeta que se había desviado y estaba tratando de huir de Dios. Era una segunda oportunidad. Para Jonás era malo lo que Dios quería hacer, pero en verdad era Jonás el que era el malo. Y Dios lo estaba ayudando a tratar de encontrar el camino de este profeta de él. Para los marineros era malo estar en la tormenta, no tenían la culpa. La culpa la tenía Jonás, pero esa tormenta los llevó a la salvación. Porque después de que vieron lo que pasó con Jonás, por la primera vez dejaron de adorar a sus dioses falsos y adoran al Dios verdadero. Para Nínive era malo escuchar el juicio de Dios. Pero cuando se arrepintieron, el rey dice, quizás Dios nos escuche y nos muestre misericordia. Los llevaron a la salvación y un día van a juzgar la generación a quien Jesús se refirió. A veces las cosas malas las sufrimos por las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Hacemos errores, sufrimos las consecuencias. A veces sufrimos las consecuencias de otros. Hicimos nada malo, como los marineros, si estamos en un huracán, vamos a morir por la culpa de otro. Pero si nos arrepentimos de nuestra maldad, aún esas cosas malas son para nuestro bien. Nuestras propias consecuencias, Dios las puede usar para darnos una segunda oportunidad si nuestro corazón se hace así con Dios. Y si algo malo no sucedió, ¿y por qué pasan cosas malas? Porque Dios está diciendo, wake up, despierta, yo existo, estoy aquí, te amo, vas para las piedras donde no hay salvación. Después de eso, te quiero salvar antes de eso. Te estoy permitiendo sufrir un poquito para que te des cuenta de tu necesidad de mí, para que seas salvo. No solamente de esa tormenta, no solamente de ese gran pez, pero de tu pecado, que tiene consecuencias eternas. Dios en verdad es rico en compasión y misericordia. Dice Romanos 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyera, en Jesucristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que clama a Jesucristo será salvo. Y a veces Dios tiene que tomar nuestra atención con un problemita, una tormenta, con una ballena, para que al fin miremos para arriba y dice, oh Dios mío, te invoco, por favor, ayúdame. Y claro, lo ideal es quedarnos ahí con los ojos puestos en Cristo todo el tiempo. Pero porque somos seres humanos, a veces se nos cae la vista. Y Dios tiene que despertarnos. No porque Él es malo, pero porque Él es bueno y nos ama y nos quiere librar, nos quiere salvar, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, porque Él es rico en misericordia. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Y lo vamos a desarrollar poco a poco en estas semanas que vienen, pasaje por pasaje. Pero por ahora les pido que se pongan de pie. Vamos a orar.
Si tú estás aquí, o estás escuchando este mensaje o lo estás viendo, y tú estás en una tormenta como los marineros, no fue tu culpa. Estás sufriendo porque algo te pasó. Dios quiere que tú lo busques a Él. Esa puede ser la razón por esa tormenta por la cual te encuentras. O tal vez tú eres como Jonás, estás huyendo de Dios. Él te está llamando, pero no quieres hacer lo que Él te ha pedido. Y ahora te encuentras dentro de una ballena, un gran problema. Sí, son las consecuencias de tus acciones, pero aún ahí hay gracia. Si tú vienes a Dios, otra vez, de la misma manera, arrepentido, buscándolo de todo corazón. Entonces, no cristiano, te invito que invoques el nombre de Jesús para tu salvación. Dile así, dile: Jesús, invoco tu nombre, sálvame. Yo quiero recibir tu misericordia. Me quiero arrepentir de mi pecado. Y yo quiero ser salvo del juicio eterno. Gracias por la historia de Jonás, que me ha ayudado a ver que te necesito. Ayúdame a seguirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, también te pido por mis hermanos y hermanas en Cristo que quizás están en la barriga de un gran pez. Están en una tormenta. No ven la luz. O quizás no es nada que han hecho, simplemente está en una tormenta que ha venido, que tú has permitido venir en sus vidas. No es por ningún pecado de ellos, simplemente es una prueba. Padre, te pido por mis hermanos y hermanas en Cristo, que les des fe, que tú los sostengas, que puedan, Señor, saber que no están solos, que aún en la tormenta tienes un propósito, estás con ellos y tú eres bueno, eres misericordioso y tu gracia no los va a permitir ser, Señor, hundidos. Van a poder caminar sobre el agua, Señor, así como Pedro lo hizo. Danos esa fe, llénanos de esperanza, ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y danos sabiduría para saber cómo caminar. Y danos un corazón, Señor, humilde para someternos a tu palabra, para que otros también puedan llegar, Señor, a ser parte de nuestra familia. Gracias, Señor, eres bueno. Te amamos. Recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.